capítulo 12. Segunda de Corintios, el capítulo 12. Aparentemente hay una tercera carta, mientras usted busca yo le comento. Hay una tercera carta que nosotros no alcanzamos a conocer, pero a la cual Pablo hace mención, ¿no? De una carta más dirigida a esta misma iglesia, la iglesia de Corintios. Estas dos, primera y segunda, son las que se han encontrado en los manuscritos, pero Pablo hace alusión de que habría otra más que no se ha encontrado. Y dice así la palabra del Señor en el verso 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Generalmente la primera parte del pasaje se excluye porque es un misterio. Entonces generalmente no se lee. Sin duda debe conocer, al igual que yo, algunos hermanos, algunos que han escrito libros y que cuentan y comentan que fueron arrebatados y comentan experiencias similares. La gran mayoría de las veces, por no decir todas, estas experiencias que han vivido tienen que ver más con el infierno que con el cielo. No sé si usted notó ese patrón. Aquellos que son arrebatados y que cuentan lo que ven, la mayoría de las veces tiene que ver más con lo que hay en el infierno que lo que hay en el cielo. Pablo tiene una experiencia similar, pero para entender por qué Pablo escribe esto, por supuesto necesitamos conocer el contexto de la carta. Vamos al capítulo 1, del cerquito. Y el verso número 3 dice, y este es el saludo inicial, ¿no es cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo amplía el concepto de Padre. Porque dice, no solamente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, también es Padre de misericordias.
Y vuelve a ampliar el concepto de Dios, porque ya dijo que era Dios, pero ahora va a ampliar el concepto de Dios. Y dice, Dios de toda consolación. ¿Qué es lo que está mostrando Pablo cuando comienza la carta? Que él viene teniendo experiencias con Dios de alguna manera en cuanto al consuelo que Dios puede dar. Entonces, si él viene siendo consolado por Dios, quiere decir que estaba pasando por momentos difíciles. Y generalmente cuando nosotros necesitamos consuelo, como somos seres humanos, es cuando alguien nos decepciona. Cuando nosotros depositamos la confianza en alguien, cuando nosotros pensamos algo de una persona y esa persona de alguna manera nos falla o no responde como nosotros queríamos o creíamos que esa persona debería haber respondido ante tal necesidad. Cuando yo voy a alguien y le expreso que estoy padeciendo algún dolor o que estoy necesitando quizás algo y quien yo creo que es mi amigo y me puede ayudar, no lo hace. Entonces voy a Dios porque necesito consuelo. Voy a Dios porque en quien yo había puesto mi esperanza aquí en la tierra, no estaba cuando lo necesité. Entonces, el apóstol, cuando comienza a escribir, está de alguna manera desnudando su condición. Está diciendo cómo se siente. Pero no lo hace diciendo, yo estaba atribulado, yo fui a tal... No. Lo hace bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ya recibió la consolación. Entonces puede decir que Él es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque ya recibió consolación. Entonces ya consolado comienza a escribir. Ahora, ¿por qué estaba Pablo pasando por este tiempo en el cual necesitaba consuelo? ¿Qué es lo que pasó? Usted va a encontrarse y puede dividir, si quiere, el libro de 2 de Corintios en 3 secciones. La primera sección, del capítulo 1 al capítulo 7, va a encontrar como un recorrido acerca de algunas cosas que Pablo ya habló en la primera carta o en la carta anterior. En el 8 y el 9 va a hablar acerca de las ofrendas de agradecimiento. Pero del 10 en adelante, Pablo comienza a defender su ministerio. Y puedo decir, a defenderlo otra vez. Porque ya en el capítulo 9 del libro de Primera de Corintios, si quiere, vaya, capítulo 9. Verso 1 dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Le dice a la misma iglesia de Corintios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es decir, ¿de qué lo estaban acusando al apóstol? De que él no era apóstol. De que su ministerio era ficticio. Le estaban restando autoridad apostólica. Pero no solamente eso, porque podrían haber recibido la corrección, lo entendieron y ya está. No, vuelve a caer en lo mismo. Por eso en la segunda carta van a haber 3 capítulos del 10 al 13 en los cuales Pablo tiene que defender su ministerio, porque Pablo se comienza a sorprender. Y dice que la iglesia de Corintios comienza a recibir a gente que se dicen ser apóstoles, que hablan lindo, que tienen linda retórica. Se cree que eran sofistas, es decir, tenían una posición que tiene que ver con los filósofos griegos. Sofista viene de Sofía es sabiduría. Lo que ellos tenían era una sabiduría terrenal, pero exponían también de la palabra y hablaban de Cristo. Mire, capítulo 10.
del 2 de Corintios. Y dice, el verso 10. Porque a la verdad dicen, ¿quiénes dicen? Estos pseudoapóstoles. Dicen, las cartas son duras. ¿Qué cartas? Las cartas que escribe Pablo. Son duras y fuertes. Más la presencia corporal débil. Y la palabra menospreciable. ¿De qué palabra están hablando? Dice, cuando Pablo escribe muy lindo. Cuando Pablo escribe es duro. Cuando Pablo escribe es recto. Pero cuando está en la presencia ya es otra cosa. Le estaban restando autoridad a Pablo. Por eso es que Pablo necesita, porque Pablo antes de escribir esto, recibe el informe de lo que estaba pasando. Y esto es lo que a él le produce un desconsuelo. Porque él ya había hablado con la iglesia acerca de su apostolado. Él ya había dicho que él era apóstol de Cristo. Él ya había dado las cartas. Dice, mis cartas son ustedes. Ustedes son la prueba más grande de que yo soy un siervo de Dios. Pero aún así necesita volver otra vez a reforzar lo mismo. Y qué feo cuando vos le tenés que decir a tu amigo 2 veces lo mismo. Pero si sabes que yo te quiero. Si sabes que vamos a estar. Te dije, vamos a andar. Cuando vos me necesites, llamame. Y yo voy a estar. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué te fuiste para otro lado? ¿Por qué buscaste ayuda en otro lugar? Si sabes que puedes contar conmigo siempre. Pablo se siente decepcionado y necesita consuelo. Por eso cuando comienza la carta dice, bendito sea el Dios, el Padre de toda misericordia, el Dios de toda consolación. Necesita consuelo porque fue lastimado. Porque pareciera que, pero el apóstol Pablo no tendría que ser fuerte. ¿Cómo le pasó esto? Es un ser humano. Era un ser humano. Con debilidades, por eso después comienza a hablar y sabe que esta es una de las cartas más personales. Pablo no registra mucho de lo que él hable de su propia debilidad, porque acá hace específica. Muchas veces puede hablar de que en Romanos habla, ¿no? De que él tiene tentaciones y lo que no quiere hacer, él hace, y lo que quiere hacer no lo hace. Dice, porque el pecado habita en mí o mora en mí. Pero no hace referencia específica a su debilidad. Acá hace referencia específica a su debilidad. Le desnuda el corazón aún más a los corintios y lo hace porque los ama, y lo va a expresar un poquito más adelante. Dice, verso 11, esto tenga en cuenta tal persona, es decir, los que hablan mal de mí, tengan en cuenta, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo está volviendo sobre aquel que está hablando mal de él y que le dijo, y que le lleva a la iglesia de Corintios a dudar. Está sembrando duda en la iglesia. Entonces Pablo dice que esta persona, quien están hablando de estas cosas, sepa que así como somos en las cartas, lo seremos cuando vayamos. Y esto no es una amenaza, esto es una realidad. Pablo está hablando que la autoridad que él tiene es de parte de Dios. Y que no simplemente son palabras fuertes o palabras de él. Por eso dice, cuando vayamos en persona, porque está hablando él y sus colaboradores, van a notar que esto es así. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Está hablando de esta misma gente. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, es decir, no tienen criterio. Y es lo que hablábamos muchas veces. Una cosa es que yo me mida a mí mismo con mi vara y según mi vara yo estoy bien. El siervo de Dios. Me encanta, ¿no? Que digan, el siervo. Allá está el siervo. Porque por mi vara, yo me mido a mí mismo, sí, yo estoy bien, estoy perfecto. Es lo que hablamos antes de la participación. Esta gente, dice Pablo, esta gente se mide a sí mismo con su vara y están perfectos.
Pero dice, cuando se miden a sí mismos con su propia vara, no son juiciosos, no tienen criterio. ¿Cuál criterio? El de la palabra. Yo me puedo medir a mí mismo y me veo re bien. No, o puedo decir esto, que muchas veces lo utilizamos. No, bueno, no estoy tan bien, pero en comparación de fulano, ¿no? Le echamos ya la carga a otro. Es más fácil. Ah, está bien, yo hice eso, pero el otro está peor que yo, ¿eh? ¿Sirve esa medida? Le pregunto, ¿sirve esa medida? No, porque aquel va a ser medido con la misma medida que me miden a mí, es decir, con la palabra. Quizás se encuentre más faltante él que yo, pero va a ser medido con la misma medida. Sigue diciendo el apóstol, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Fíjese la diferencia. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Por qué está hablando de esto? Porque estos, en algunas Biblias, la Biblia, Dios habla hoy, dice superapóstoles, les dice a estos que hablan así. De hecho, creo que había un programa de radio que también tenía superapóstoles, superdiáconos y cosas así. Un programa de radio. Decía el superdiácono. Me cargaban a mí cuando era diácono, me decían que era el superdiácono. Era un personaje gracioso, ¿no? Y se mandaba macana. El superdiácono. Pablo está poniendo en contraste, y va a hacer muchas veces esto. Pone en contraste lo que hacen ellos y lo que Dios nos manda hacer a los verdaderos apóstoles. Lo que hacen aquellos a los que la iglesia está escuchando y que esto entristece a Pablo. Ustedes lo escuchan a ellos porque, ¿qué otras de las cosas que dicen? Ustedes después lean el verso 11, el capítulo 11, digo. Porque mire, capítulo 11, verso 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, que es lo que hacían los demás. Que el que os hemos predicado, os recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, ustedes están soportando a alguien que les viene a predicar otro Jesús, otro evangelio. Ustedes lo están tolerando, lo están soportando, lo están recibiendo. Y pienso que nada, dice el verso 5, es ir inferior a aquellos grandes apóstoles. Y le dice grandes apóstoles o superapóstoles de forma totalmente irónica. Pues aunque sea tosco en la palabra, ¿quién decía que era tosco Pablo en la palabra? Los superapóstoles. Lo menospreciaban a Pablo. Dice, por las cartas es durísimo. Pero cuando viene así en persona, no es lo mismo, es débil. Es tosco, no sabe hablar. Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque ellos tenían retórica. Tenían conocimiento. Hablaban lindo. Se vestían bien. Pablo, y usted lo va a leer también en el capítulo 10 y en el capítulo 11, dice que él tuvo que trabajar con sus manos. Es decir, que no andaba bien vestido. Era un trabajador. ¿Para qué? Para no serle gravoso a la iglesia. Él trabajaba con sus manos. Es decir, que no andaba todo pituquito, perdónenme la expresión. Entonces, estos superapóstoles venían bien vestidos, hablaban bonito, y a la iglesia le impactó. Los corintios dijeron acá, este es el camino. Y menospreciaban a Pablo por cómo se vestía, por cómo hablaba. ¿Hoy no pasa algo similar? Sos un siervo de Dios y tenés que tener un auto de alta gama, si no, no. Eso indica que Dios te bendice. Para los superapóstoles o para los grandes apóstoles a los cuales hace referencia Pablo, el hecho de que Pablo sufriera tanto era a causa de que Dios no estaba con él. Si sufre así es porque algo anda mal, ¿eh? Y convencieron a la iglesia de Corintios de esto y de que esto era una realidad. No difiere mucho de hoy en día. Hoy en día pasa igual. Las mega iglesias, ¿no? En esa iglesia ahí está la bendición de Dios porque es una iglesia re grande, entonces Dios los bendice. Y en la iglesia chiquita no, y algo pasó, el pastor debe andar en algo raro. Perdóneme, hermano, la sinceridad, pero yo le hablo claro. Por supuesto, anhelamos poder crecer, anhelamos poder
cambiar la estructura y mejorar el templo. No, gracias al Señor se está logrando de a poquito. Pero no es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo primero es la palabra. Primero tenemos que crecer en la palabra. Primero tenemos que abundar en amor. Primero tenemos que abundar en el conocimiento de lo que la Biblia nos habla para crecer espiritualmente. Luego, los otros es una añadidura. No puedo yo vivir de las añadiduras. Y si creo que puedo vivir de las añadiduras, estoy equivocado porque voy en contra de la palabra. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. A ver. Y después, ¿qué pasa? Todas las otras cosas, es decir, las cosas secundarias, ¿cómo vienen? Por añadidura. No es que yo tengo que salir a buscar la añadidura para que Dios después me bendiga espiritualmente. Es al revés. Ahora, estos grandes apóstoles convencieron a la iglesia de Corintios de que Pablo no era un apóstol de verdad. Que ellos eran los verdaderos apóstoles. Mira cómo me he visto. Mira lo que sé de la palabra. Entonces, y la iglesia cayó en esto y Pablo se entristece. Y comienza hablando, fíjese, hermano, y soy recurrente en esto. Vio cómo uno tiene que entender toda la escritura, no simplemente quedarse con un texto pequeño, porque la razón por la cual Pablo está dolido y comienza a necesitar la consolación es por lo que empieza diciendo. Y él tiene que comenzar a rebatir el pensamiento de aquello que a él lo hizo sentirse mal y buscar el consuelo de Dios. Y ahora que comienza a corregir a la iglesia. Entonces, verso 13, capítulo 11, 13, dice, porque estos son como verdaderos apóstoles. 11, 13. ¿Cómo son? Falsos. Son obreros como fraudulentos, es decir, que hacen fraude o buscan el fraude. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjese. ¿Y qué dice? Lo leíamos recién arriba. ¿Ellos qué hacían? Le decían, bienvenido, venga muchachos, acá están, las puertas están abiertas. Ustedes los toleran, les dijo Pablo. Así que la iglesia entra en un error. Avanzo rapidísimo porque no tengo tiempo. Entonces, en cuanto a esto, y bueno, todo el capítulo 11 va a hablar de que ellos lo hacen, por supuesto, con vanagloria, ¿no? Lo hacen con jactancia, dice Pablo. Pablo va a utilizar muchas veces la palabra jactancia, es decir, se jactan de ellos mismos, se jactan de lo que saben, se jactan de lo que tienen, y ustedes los toleran. Entonces, luego de hacer una defensa hermosa de las cosas que ha atravesado, dice, verso 23, 11-23, dice, son ministros de Cristo, como si yo estuviera loco os hablo, yo más. Es decir, habla de ellos, son ministros de ellos de Cristo, dice, yo más. En trabajos más abundante. ¿Que quién? Que los superapóstoles. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo esto pesa sobre alguien a quien los corintios le dijeron, vos no sos un apóstol. Y Pablo defiende con hechos y con realidades que él sí es un apóstol y que los otros son falsos. Dice el 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Comienza a hablar de gloriarse porque los demás se gloriaban, los pseudoapóstoles se gloriaban. Entonces Pablo dice, si yo me glorío ¿en qué? En mi debilidad. Y comienza el capítulo 12, en lo que leímos, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Vuelve a hablar de gloriarse y dice, no me conviene. ¿Por qué? Porque la gloria él entiende que, por supuesto, es para Dios. Pero vendré, es decir, aún así les voy a contar acerca de qué. De visiones y revelaciones. No podemos ahondar ahora en este momento en cuáles fueron, pero sabemos que tiene muchas y tuvo muchas Pablo.
Y comienza a decir algo que es un misterio. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De quién piensan ustedes que está hablando Pablo? Bueno, los teólogos coinciden en que está hablando de sí mismo, pero en tercera persona. Y usted seguramente recordará que hay otro apóstol que habla de sí mismo en tercera persona, y es Juan. Juan en algún momento dice, y Jesús fue con aquel discípulo a quien él amaba. Y era Juan, era el mismo, pero hablaba en tercera persona. Es decir, ¿por qué lo hace? Lo hace por humildad. Como Pablo es humilde, no quiere gloriarse de esto que le pasó. En contraste con los superapóstoles. Y conozco a tal hombre, dice el verso 3. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Le voy a pedir a los chicos de los medios, ¿sabes?, que busquen el Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y el verso 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo dice que hace 14 años este hombre, es decir, él mismo, tuvo una experiencia con Dios. Y por la cantidad de años, los teólogos dicen que esta experiencia sucede aquí, cuando él es tenido por muerto. Porque es apedreado y lo dejan de apedrear porque ya no había signos vitales en él. Entonces, en ese momento es cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Y por eso él puede decir, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue fuera del cuerpo. Pero sabe que tenemos muchos, y perdónenme la expresión, pero tenemos muchos místicos también, que quieren tener la misma experiencia de Pablo. Y que te dicen, no, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Perdón, y perdone la expresión. A veces uno le gustaría decir, me gustaría saber si en el cuerpo o fuera del cuerpo, qué es lo que comiste la noche anterior. Porque Pablo, en vez de contarlo, lo calla. Y si usted busca en Apocalipsis, cuando Juan tiene la revelación de parte de Dios, a no ser de que Dios le dice que escriba, él escribe, pero si no, calla. Y la Biblia me dice que todo hombre sea ¿qué? Tardo para... Pablo calla la experiencia. ¿Por qué? Por humildad. Porque no quiere gloriarse en sí mismo, no quiere que haya una jactancia, o que los corintios me dicen, no, sí, Pablo, ahora sí entendemos que vos sos el apóstol de verdad, tuviste esta experiencia con Dios. No, y por eso no dice soy yo, conozco nombre. Fíjese la diferencia que hay en la manera de expresarse, en la manera de dirigirse, en la manera de pensar. ¿Quién produce todo esto? El Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, se gloria el hombre. Yo hice, yo fui, yo tuve, yo. Pablo dice, yo conozco un hombre, no soy yo. Conozco a alguien. No dice, fui yo. Ya ahí podemos hacer un abismo entre unos y otros. ¿Quiere conocer a un siervo de Dios? Bueno, acá tiene algunas pautas para conocerlo. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Tremendo lo que vive el apóstol. A nosotros nos quedamos a veces con la experiencia, ¿cómo me gustaría, verdad? Bueno, aparentemente fue apedreado hasta morir. ¿Le gustaría ser apedreado hasta morir para tener esa experiencia? Yo que a veces no pensamos, además de no pensar, desconocemos. Entonces, cuando desconocemos,
simplemente opinamos. Y la opinión desde el desconocimiento no tiene un fundamento. Por eso es que yo intento poder comprender juntos la Escritura, hermano. Para que no seamos engañados, como le pasó a los corintios, por una labia, ¿no? Oh, qué lindo que habla, ¿no? Qué lindo que... Mira cómo se viste, qué lindo traje. Mira el auto que vino. Todo eso no me dice quién es. Simplemente me dice qué es lo que tiene. Que el Señor nos ayude, hermano. Nos alcance gracia. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de sí mismo en nada me gloriaré, sino de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice Pablo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero o ángel de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, porque el poder de Dios se perfecciona cuando soy débil, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que describe Pablo es tremendo. Porque ¿quién es fuerte? Pablo se reconoce como débil. Y aún débil que puede haber jactancia, dice él. Entonces dice, para que yo no me enaltezca, Dios permitió un aguijón. Acá en cuanto al aguijón, tenemos varias opiniones, 10 como mínimo. No le voy a decir las 10, pero las más importantes, 2. Primero, un aguijón en su vista. ¿Por qué? Porque, si usted recordará, en el capítulo 9 de Hechos, él tiene un encuentro con Dios donde queda ciego. Luego, cuando está en Damasco, va Ananías, ora por él y le caen como escamas de los ojos y él recupera la vista. Ahora, no sabemos si recuperó el total de la vista o no. Porque luego, si no me equivoco, en la carta a los Colosenses, él dice, mirá con cuán grandes letras os escribo, dice. Y según alguno, porque él tenía un amanuense, o sea, muy rápido porque se me acaba la hora, pero él tenía un amanuense, alguien que escribía por él. Entonces, mientras escribía el amanuense, escribía bien. Ahora, cuando escribe él, a causa de esta falla en su vista, escribía con grandes letras. Esa es la primera teoría. Otra teoría dicen que Pablo tenía esposa y que había quedado viudo. Y que ese recuerdo era para él ese aguijón en su carne, ese dolor que él sentía. No está comprobado. Ninguna de las que yo le digo está comprobado. Son simplemente teorías que aquellos que tienen tiempo esbozan. Me puedo inclinar quizás con la primera. Puede ser que Pablo le haya quedado alguna afección en su vista y esto sea un aguijón en su carne. No lo sabemos, pero más allá de esto, dice que él ora. Ahora, Pablo había orado por mucha gente había sanado. Ora por sí mismo y no se sana. Le pide a Dios que Señor, quítamelo. Señor, sacame de esta lucha. Señor, vos conocés mi condición, sacame de esta prueba. 3 veces. Nosotros podemos orar muchas veces, mucho tiempo, sin obtener respuesta, o teniendo una respuesta negativa de parte de Dios, y no entender de que Dios me está diciendo que no. Pablo oró 3 veces y entendió que Dios le dijo que no, y dejó de orar. Y dice, bueno, es un mensajero de Satanás, o un ángel de Satanás, que Dios permite para mí, para que no haya jactancia. Fíjese el entendimiento de su vida y su condición espiritual. Nosotros a veces somos obstinados, no, porque la Biblia dice, pedí y se os dará. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Dios no nos concede. ¿Será que Dios me está diciendo que no? ¿Qué necesito entonces para entenderlo? Bueno, tener conocimiento acerca de lo que Dios quiere de mi vida y cómo lo quiere. Pablo entendió, 3 veces oró, Dios le dijo que no, te basta mi gracia, eso es suficiente. Pregunto, iglesia, ¿basta la gracia del Señor? ¿Es suficiente su gracia? ¿Qué es gracia?
lo conocemos como favor no merecido, ¿no? Es lo primero que nos sale. Es casi de memoria. Pero ¿en qué consiste? Bueno, es en aquello que Dios nos dio, esa mirada amorosa de Dios a favor de tu vida y de mi vida cuando no lo merecíamos. Y dice Pablo, eso es suficiente. Que me hayas sacado cuando yo perseguía en la iglesia. Que me hayas abierto los ojos para entender de que mi conocimiento intelectual de las Escrituras no era suficiente, de que no te conocía y que estaba dando patadas al aguijón. Y que aún así me amaras y me tengas por digno de llevar tu palabra a otras naciones, eso me basta. Eso es suficiente, no necesito nada más. No me hace falta nada más. Cuando a veces nos obsesionamos con algunas cuestiones o algunas cosas y nos empeñamos y empeñamos, quizás deberíamos recordar estas palabras de Pablo. Señor, tu gracia me basta. Que me hayas sacado del lodo de la desesperación, ¿no? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, para mí es suficiente, Señor. Tengo otras necesidades, sé que vos las conocés. Atravieso dificultades, sé que vos lo sabés. Pero tu gracia, esa mano extendida para mí es suficiente, Señor. Saber que estás a mi lado todos los días para mí es suficiente, Señor. Saber que me arrodillo y escuchar mi oración para mí es suficiente, Señor, porque esa es tu gracia. Saber que mis hijos están guardados para mí es suficiente, Señor, aleluya. Saber que puedo tener salud y puedo ir a trabajar para mí es suficiente, Señor. No necesito nada más. Para mí es suficiente tu gracia, Señor. No sé cuánto hoy se animan a decirle esto al Señor. Señor, tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia me basta. Tu gracia lo llena todo, Señor. ¿Cuántas veces cantamos qué sería de mí si no te hubiera encontrado, si te hubiera conocido? ¿Dónde andaría si no fuera por tu gracia y por tu amor? Esa gracia es la que te sostiene, hermano. Es la gracia, es el amor de Dios el que te sostiene. No es tu fuerza, no es tu conocimiento. Gloria a Dios por si lo tenés. Pero es la gracia de Dios la que te sostiene, la que te mantiene firme. Podés pensar muchas veces que es porque tu voluntad y porque tenés fuerza y porque quizás tenés un buen trabajo y un buen pasar. Es la gracia de Dios. Si Dios quita su gracia sobre tu vida, no tenemos a dónde ir. Si Dios apartara un segundo y me dejara a merced del enemigo durante un segundo nada más, no tendría escapatoria, ni yo ni usted. Si Dios apartara su mirada y sacara esa mirada de amor y ese escudo que produce Cristo en nosotros, y lo saca un instante, como le hizo a Job, ¿qué piensa usted que haría el enemigo de su vida? ¿Piensa que le haría caricias? Si hoy usted está guardado, si está con salud, y si tiene lo que comer, si tiene lo que vestir, es por la gracia de Dios. Entonces podemos decir como el apóstol, Señor, tu gracia me basta. Póngase de pie, iglesia, por favor. Y le invito a que dé gracias a Dios por esa gracia, por ese favor no merecido. No le pida nada. Dele gracias al Señor por esa gracia, por esa cobertura, por esa mirada que Dios tiene para con su vida y que le hace que hoy usted esté en este lugar y no esté en otro lado sufriendo o viendo cómo otros sufren. Dios con usted tuvo misericordia, conmigo tuvo misericordia y nos alcanzó de su gracia. ¡Qué gran amor! Oramos, Señor, yo te doy muchas